¿Estás delgado y tienes diabetes tipo 2 y se te hace extraño? Pues déjame decirte que la diabetes tipo 2 no tiene nada que ver con el peso corporal total. Está más en relación a la grasa visceral. Así que si estás delgado y tienes diabetes tipo 2, prácticamente puedes tener dos problemas. Por un lado, estás acumulando demasiada grasa visceral, aunque te veas delgado, y por otro lado, el otro extremo, no puedes acumular grasa o no puedes subir de peso. Cualquier desequilibrio en estos dos rubros te va a generar problemas de nivel de glucosa y no tiene nada que ver con el peso total. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care, y antes de entrar en materia me gustaría invitarte al reto de 21 días que estamos preparando para este 15 de enero del 2024. 21 días para que conozcas todos los pasos de revertir la diabetes tipo 2 en un acompañamiento que te va a incluir un menú de 21 días y todo lo que necesitas saber para bajar ese nivel de glucosa y revertir esa diabetes tipo 2. Si estás interesado, llama o manda un mensaje al número que ves en pantalla. Así que probablemente te estás preguntando por qué tengo diabetes tipo 2 si hago mucho ejercicio y además estoy delgado. Y la primera pregunta y el primer mensaje es: ¿cómo sabes que efectivamente es diabetes tipo 2? ¿Nada más porque te lo dijeron? Para eso hay estudios que te puedes realizar para saber qué tipo de diabetes tienes y cuál es el problema que te está subiendo ese nivel de glucosa. Y déjame decirte otra cosa más: si siempre has estado delgado o delgada y tienes azúcar alta, es más probable que tengas problemas con la producción de insulina. En otras palabras, es posible que tengas otro tipo de diabetes, para lo cual el péptido C es la clave para que logres diferenciar qué es lo que está pasando, por qué estás delgado y aún así tienes la glucosa alta. En segundo lugar, si ya confirmaste que efectivamente sí es una diabetes tipo 2, estás delgado y tienes el azúcar alta, entonces el siguiente paso es medir tu grasa visceral. Porque puede ser que no peses mucho, pero estás acumulando grasa en exceso adentro o alrededor de tus órganos que no puedes ver, pero que la puedes medir de una forma indirecta con estas básculas de impedancia. Y si esa grasa visceral está aumentada, entonces ahí tienes la respuesta de por qué estás delgado y aún así tienes el nivel de azúcar alto. Otra forma más rudimentaria es calcular o medir tu perímetro abdominal. Y haz la siguiente división: divide tu perímetro abdominal en centímetros entre tu estatura en centímetros. Y si es mayor a 0.55, entonces es probable que también tengas grasa visceral. El tercer método para detectar si tu resistencia a la insulina o tu problema de azúcar tiene que ver con esto es mediante un ultrasonido en busca de hígado graso. Si estás delgado, tienes el azúcar alta y hay hígado graso, pues ahí está la respuesta. Ese hígado graso te está generando resistencia y a su vez te sube el nivel de glucosa. Porque es esto lo que causa la diabetes tipo 2. En realidad no es el peso total, es esa resistencia a la insulina que en la gran mayoría de los casos se va acompañado de hígado graso. O visto de otra forma, hay gente con sobrepeso o que tiene obesidad y no tiene diabetes. Mi tercera recomendación es: busca otro problema. No te quedes con estos diagnósticos de que la resistencia es que es el hígado, es que la grasa. Puede haber otra cosa, puede ser un problema de tiroides, inflamación crónica, estar tomando algún suplemento o medicamento que te está subiendo el nivel de glucosa. Pregúntate cuál es tu genética. Si siempre has estado delgado y toda tu familia está así de delgado o delgada como tú, entonces a lo mejor es tu cuerpo el que está así. Genéticamente a lo mejor esa es tu complexión. Y claro que si estás buscando subir de peso, no lo vas a lograr si sigues descontrolado de ese nivel de glucosa. A lo mejor ese es el primer paso que tienes que dar: controlar ese nivel de glucosa, para lo cual te sugiero acompañarte de los estudios y de una consulta médica para detectar cuál es el problema. Otra situación bastante frecuente es que hay personas que hacen cierto tipo de dietas o intervenciones o exageran con los ayunos y tienen una tremenda pérdida de peso que después les cuesta mucho recuperar ese peso o recuperar ese músculo, y peor tantito, el azúcar sigue elevado. Esto puede ser por el tipo de dieta, porque cortaste mucho las proteínas o utilizaste suplementos o medicamentos para bajar de peso
y alteraste por completo tu tejido graso. El tejido graso o la grasa es un órgano, está activo, produce hormonas y produce sustancias. Así que si eso que hiciste te desequilibró totalmente el tejido graso, entonces es esto lo que se tiene que empezar nuevamente a equilibrar para que tu peso se normalice y en consecuencia esa glucosa baje. De tal forma que la diabetes tipo 2 no tiene nada que ver con el sobrepeso o la obesidad, es más que nada con la resistencia, con esa acumulación de grasa visceral, o bien que tengas otro factor que te esté afectando, que no sea la diabetes y que te esté subiendo el nivel de glucosa y además que te haga bajar mucho de peso. En este video te comparto algunos de los factores o causas que yo te sugiero investigar en apoyo de tu médico tratante para que vayas descartando otras posibilidades. La cosa es complicada en algunas ocasiones, para eso están los estudios de sangre e ir probando diferentes intervenciones para que logres normalizar tu peso. Y recuerda, aquí la importancia es tener un equilibrio, el acumular grasa en exceso, pero también perder la capacidad para almacenar grasa son perjudiciales y ambas situaciones al extremo te van a subir el nivel de glucosa. Hay que lograr el punto medio, en ocasiones se batalla, pero todo es posible con las herramientas que tiene la medicina tradicional y no tradicional, por así decirlo, hoy en día, siendo clave el papel de la insulina que puedes medir a través de un péptido C, que es una muestra de sangre, y este único estudio puede responder muchas de esas respuestas que estás intentando encontrar.